Sean muy bienvenidos a un nuevo podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Fútbol antiguo o fútbol moderno? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Y aquí estamos en otro programa, el cuarto de este podcast, en el que analizamos también otro tipo de posturas que se dan aparte de lo que hablábamos ya la semana pasada, en este caso en cuanto a lo temporal. Siempre es un motivo de discusión, ¿no? El tema del fútbol antiguo y el fútbol moderno, sobre todo cuando los que hablan de ese tema ya tienen un par de décadas encima sobre el hombro de haber visto fútbol, de haber sido partícipes del ambiente, de ser futboleros de alguna manera, cuando se produce ese contacto intergeneracional y se transmite el conocimiento de, mirá, en mi época las cosas eran de tal manera, y el niño o el adolescente que de repente vive lo más reciente y entiende el fútbol con una mecánica que es muy distinta a la que se vivía, en el siglo XX en su gran mayoría. Una forma y también la sociedad en general, en el contexto en el que se da, influyó siempre en la política y el deporte siempre estuvieron vinculadas, o las formas sociales de vivir estuvieron identificadas. Se retroalimenta en realidad también el deporte con la sociedad como parte, hay un factor que cambia, y a su vez la sociedad hace cambiar al deporte, y el fútbol no es algo que esté exento de esto. Claro, y es que cuando uno habla de fútbol antiguo y fútbol moderno, parece que uno está hablando de dos épocas claramente definidas, que uno puede trazar una línea temporal y cortar. Sin embargo, es un proceso que se ha dado de manera paulatina y va a estar bueno charlarlo en este episodio, cómo lentamente se fueron produciendo una serie de cambios paulatinos que acabaron desembocando en el fútbol que tenemos ahora, y este fútbol que tenemos ahora está pasando por una serie de transformaciones que va a hacer que sea totalmente distinto seguramente en 15, 20 años. Eso creo que no le cabe la menor duda a nadie. Me parece algo que tal vez no era del todo previsible si uno se pone a describir el fútbol moderno actual. Alguien de hace 30 años atrás no sé si lo hubiera podido describir de manera tan exacta, pero sí yo creo que se hubiese animado a visorar que cada vez el dinero, el mercado se iba a adentrar más, iba, no sé si a contaminar, pero sí a entrometerse más en el fútbol, porque eso ha pasado no solamente con el fútbol, sino con otras áreas de la actividad humana. El tema del dinero, que es lo que mueve todo, el famoso dicho, por la plata baila el mono, y no es excepción, me parece, el deporte, ni mucho menos el balompié, que es el deporte más popular entre todos los que hay. Con la imposición también del dinero por parte de jeques árabes con los clubes, o también por el lado de la comunicación, por parte de las empresas, fuertemente influenciada económicamente y políticamente, que también se influencia para una bajada de línea en los medios de comunicación, o un estilo de comunicación en la que también se consume, porque en realidad básicamente el reflejo de la comunicación que se hace es porque se vende, y si algo vende también es parte de la consumición. Y directamente internamente en el fútbol, el cambio de las competiciones también, cómo se asocian a esto y se genera más cantidad de partidos para más cantidad de espectadores y de venta de derechos, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver, de hecho, que a veces las televisoras, las que tienen los derechos de transmisión de las distintas competencias, muchas veces fijan o por lo menos influyen de manera decisiva en la fijación de los horarios de los partidos de los distintos equipos. Y muchas veces pasa que antes todos los partidos eran los domingos a la tarde o sábado y domingo, tarde-noche. Ahora podemos encontrar partidos que son los viernes, los lunes, incluso algunas veces me ha tocado ver partidos los martes, partidos de fin de semana, digamos. Entonces, bueno,
Hay una serie de cosas que ha cambiado en el fútbol, no solamente en cuanto al deporte en sí, lo que es la cancha, el juego, los 22 jugadores, sino también el fútbol como producto. Este avance del fútbol moderno se ha caracterizado justamente por potenciar lo que es el decorado que rodea al deporte, más allá de lo que es el deporte en sí, que también se ha transformado considerablemente. Vamos a comenzar con el primero de los audios de este episodio, que habla justamente de una serie de cambios que han habido con la modernidad en el fútbol. En concreto son 3 puntos muy interesantes que luego vamos a comentar. Uno tiene que ver con la Champions League. Para muchos, y esto puede ser tema de otro podcast, el trofeo de clubes más importante a nivel mundial. El segundo era lo que vos mencionabas, Franco, recientemente, de los programas de fútbol. Y por último, el que también mencionabas, el caso de los petrodólares. Vamos a escuchar estos 3 segmentos de un video en YouTube del canal Memorias de Fútbol, en el que habla justamente sobre los aspectos negativos del fútbol moderno. El formato de la Champions League. Aunque su traducción literal sea la de Liga de Campeones, en la Champions ya hemos visto jugar hasta 5 equipos del mismo país. ¿Cómo es posible que el cuarto de España tenga más privilegios que los campeones de otros países? Mención aparte merecen las aburridísimas liguillas que premian al tercero con jugar la Europa League. Los programas de fútbol. Los programas de resúmenes de goles y análisis de juego están en horas bajas. Ahora triunfan los debates absurdos, el forofismo y las encuestas polémicas. En estos espacios importa más la casa de Cristiano que un golazo del Huesca. Los petrodólares en el fútbol. Odio eterno a los jeques y a los ricachones que compran equipos como si estuviesen jugando al PC Fútbol o al Football Manager. Algunos nos chirrían los clubes dopados de dinero, que hinchan los precios de los futbolistas y ofrecen salarios obscenos. Bueno, ahí claramente lo de los petrodólares como si fuera el manager, hablaban y decían en ese audio, y esto aumenta las tasaciones que era la parte que analizaba la parte del mercado, aumenta la tasación de los jugadores, es una inflación monetaria impresionante y cifras exorbitantes para un futbolista, nada más y nada menos, y perdiéndose la esencia de lo que es el deporte en sí. Es increíble. Esta globalización está desde la vía de las sociedades anónimas. Bueno, y es un punto muy interesante entre este de los petrodólares y en particular la inflación monetaria que justamente vos señalas ha habido en los jugadores de fútbol, que no es un fenómeno reciente. Muchos a veces se impresionan como hace 10, 15 años Ronaldinho fue comprado por el Barcelona por 30 millones de euros, si no me equivoco, alrededor de esa cifra, y hoy en día con 30 millones de euros claramente no compras un jugador de la categoría de Ronaldinho en el mercado actual, pero a su vez, incluso si uno toma como punto de comparación ese 2004 donde llega Ronaldinho al Barcelona, o 2003, con por ejemplo los años 80, donde se decía que Maradona estuvo muy cerca de llegar al Arsenal, cobrando una exorbitante cifra salarial de creo que eran 8.000 libras esterlinas. Bueno, ahí uno de repente también toma en cuenta cómo ha crecido, cómo justamente ha habido una inflación monetaria en el precio de los jugadores, algo que cada vez se dispara más y más y más y más. Si querés, en la modernidad podemos hablar de que este proceso se acentúa, no como dice en el video que acusa a los petrodólares de inflar los precios de los jugadores o de iniciar este proceso de inflar a los jugadores, como puede ser el PSG o el Manchester City. Yo creo que en realidad este proceso de la modernidad arranca con Florentino Pérez, con el Real Madrid y más concretamente aquel mercado de fichajes para la temporada 2009-2010, en el cual no solamente compra a Cristiano Ronaldo por alrededor de 90 millones, sino que en aquel momento una cifra récord, sino que también compra a Kaká y a Benzema también por unas cifras espectaculares. Bueno, a partir de ahí, luego vino la compra de Bale, luego vinieron una serie de compras por parte de la élite, de esa aristocracia europea, que son siempre esos 6, 8 equipos que están peleando la Champions, que compran jugadores a precios exorbitantes, para algunos exagerados, y puede ser que ellos también sean conscientes de que son exagerados. Pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque
ellos tienen el poder para hacerlo. Y al tener el poder para establecer esos precios, se aseguran de que ningún otro equipo pueda comprar esos jugadores por no tener esa capacidad de dinero, y en consecuencia se cortan, pican en punta respecto a los demás equipos y se aseguran mantenerse en la élite por un largo periodo de tiempo. Importante también lo que se decía de los programas amarillos, como que dice que importaba más la cara de CR7 que un gol del Huesca. O sea, era como que es más importante el lado amarillista del asunto que el análisis en sí del juego y del desarrollo del fútbol, como eran los programas de antes. Y también a esto se le agrega el cronograma de partidos, y esto va más allá de la raíz de años anteriores, mucho más, los 70, los 80, y a los 60, que fue el comienzo, por ejemplo, de la Libertadores y la Copa Libertadores, cuando habla de la Champions como competición en la que hoy en día tiene equipos que van desde una liguilla hasta previo a una propia Champions de la fase de grupos. Ahora, Franco, Ya se desvirtuó. déjame detenerme, Franco, antes de pasar al tercer punto, que era el de la Champions, en el caso de los programas de fútbol. Yo quiero señalar una cosa. Generalmente se le suele pegar a los programas de fútbol, a los periodistas, de que de repente se llega a una excesiva espectacularización del fútbol. Con esto de, bueno, el lío en el que se metió Cristiano Ronaldo, las medias, con quién durmió, etcétera, etcétera. Yo creo que también esto sucede porque hay un público que demanda eso. Por ejemplo, en el video, ustedes oyentes no lo van a percibir porque lo están escuchando en formato audio, cuando se habla de estos programas de fútbol moderno que hacen énfasis más en lo extrafutbolístico que en lo que pasa dentro de la cancha, se muestra al Chiringuito Jugones, un programa español que ha sido fuertemente criticado por eso, por una farandulización del fútbol. Sin embargo, es uno de los programas líderes en audiencia. Y si quieren contraponer a un programa que sí habla de fútbol, incluso contemporáneo, el Chiringuito, tenemos, por ejemplo, Mundo Maldini, que es un programa que se transmitía, creo, por el Canal 4 de España, que de hecho fue dado de baja hace poco, justamente por bajos niveles de audiencia. Y era un programa que reivindicaba todo eso que menciona ese apartado de audio. Se hablaba de fútbol, se hablaba exclusivamente de lo que pasaba dentro de la cancha, se aportaba nuevo conocimiento, no se daba esa farandulización de la que mencionaba recientemente con el Chiringuito de Jugones, pero fue dado de baja. Entonces, también hay un público que elige ese contenido. Entonces, no nos podemos hacer los tontos de alguna manera y señalar únicamente a los productores de contenido cuando somos nosotros como consumidores los que elegimos qué es lo que se mantiene al aire y qué es lo que damos de baja. Evidentemente, hoy en día el público prefiere las peleas de Cristiano Ronaldo a los goles del Huesca. Sí, por supuesto, y es lo que decía previo al audio, que era un reflejo de la sociedad, porque si es la que consume ese tipo de medios, ese tipo de programas, ese tipo de contenido, es porque está en el aire gracias a la publicidad y a lo que se consume de la publicidad de ese programa exclusivamente. Bueno, y ahora sí con la Champions. Mencionabas el tema Sí. de la fase de grupos. Claro, igual que la Libertadores, era la Copa de Campeones de Sudamérica, o sea, eran la Copa de Campeones de Europa, los campeones de cada liga. Ahora va el quinto, va el sexto en diversas ligas, y eso también encima está en un criterio en qué liga se consume más también. La justificación es esa también, para España, Italia, Inglaterra y las que son ligas aristócratas, como dijiste tú, de Europa. Yo comparto bastante, ahora sí, con el punto que señala el que realiza el video, que no puede ser que al cuarto de España o de Inglaterra se le dé mayor importancia que al campeón de otras ligas. Sí, serán ligas menores, pero al quitarle visibilidad también, esto es como un círculo vicioso. No juegan las competiciones europeas, no tienen relevancia, no tienen financiamiento, no progresan. Yo digo, si estamos ante la Liga de Campeones de Europa, tienen que jugar los campeones de Europa, como era antes, que antes aparecía igual el campeón de Luxemburgo en las ediciones hasta el año 90, y se comía 10 goles, pero jugaba el campeón de la Liga de Luxemburgo, y el nombre de la competición tenía coherencia con lo que se mostraba en la competición. Porque, seamos sinceros, el cuarto de España no va a ganar la Champions League, entonces me parece que incluirlo no tiene mucho sentido.
sí me parece que tendría sentido la UEFA Europa League, donde a veces por incluir tantos equipos en la Champions de las principales ligas, se deja para la Europa League a equipos que no dan la talla. Y en este sentido, ahí sí estaría de la vereda opuesta del que arma el video, con el hecho de que el tercero de la fase de grupo vaya a Europa League. Yo creo que justamente la Europa League gana mucho cuando el tercer equipo en la fase de grupos de la Champions League va a la Europa League. ¿Cómo pasa acá en Sudamérica? El tercero de la Libertadores va a la Sudamericana y generalmente la competición sube el nivel, porque los equipos que están en la primera fase de la Sudamericana generalmente son equipos muy humildes, muy con escasos recursos y que añade un poco brillo, digamos, a la competición. En cuanto a lo internamente futbolístico, se puede hablar también, que es lo que más acoto yo, que es el talentoso hoy en día se cuida mucho más. En otras épocas, por ejemplo, Maradona se iba con el tobillo hinchado y seguramente la mitad de esos jugadores hoy en día serían expulsados si juegan en el fútbol actual. Sin embargo, con la espectacularización del fútbol y con la parte televisiva del talentoso como algo más, no importa la garra, aunque vende la garra hoy en día en diferentes idiosincrasias, no importa tanto la garra como el jugador talentoso en cuanto a lo comercial y extradeportivo, y eso influencia en que también en el juego las reglas están más direccionadas para que ese talentoso se cuide. Quiero acotar algo antes de pasar un audio que habla Pelé sobre esto, justamente, que es algo que venía planteándome hace mucho tiempo y ahora escucho a Pelé también mencionarlo. Quiero decir que para mí nunca decidí quién es el mejor jugador de la historia, porque me parece que Franco, globalizar todos los puestos, sí. no quiero spoilear. Ese es un muy buen tema para otro podcast. Si querés, lo planteamos porque va a mencionar varios jugadores el periodista que le hace la entrevista a Pelé en el siguiente audio, y todos esos son candidatos a mejores jugadores de la historia o a un top de mejores jugadores. Yo creo que incluso ahora mismo acabamos de descubrir un muy buen tema para otro episodio. Sí, exactamente, pero a lo que voy es que por puestos me atrevería a decir quién es el mejor en tal puesto en la historia, o armar un once ideal. Con la formación que me mencionas una formación, yo también un once ideal, porque también es difícil decidir si depende del rol del volante, por ejemplo, es muy difícil decir depende del rol del volante que me quieras pedir, si no importa, o sea, sentarnos en la cancha en ese momento, te digo los tres mejores para mí en general. Pero el golero me atrevo a decir que es Buffon, y porque vivió épocas, cambios de todo tipo en el fútbol, y siempre fue vigente. Y aparte de que el golero de hoy en día le dificulta mucho más que el golero de antes. En cambio, el jugador, como analiza Pelé, era mucho más difícil antes, con las otras pelotas, que ahora ayudan a que haya más goles, y el fútbol que ayuda a que haya más goles, aparte de cuidar talentoso. Esto habla Edson Arantes de Nascimento con respecto al fútbol de antes y al de ahora. Di Stéfano, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, referentes del fútbol de siempre, ¿pudieran jugar en el fútbol actual? Claro, más fácil. Más fácil. Más fácil. En nuestro tiempo no teníamos la tarjeta roja, la amarilla. Ahora usted ve que los atacantes pasan, se hace un foul, el defensor agarra la tarjeta amarilla. En la segunda jugada, él ni toca porque tiene miedo de ser expulso. Tiene miedo de pegar la tarjeta roja. En nuestro tiempo no tenía esto. Entonces, y otra cosa que yo digo, nosotros no tenemos el aero de primera, los calzados Pelé, que son buenos, no tenía, todo más difícil, los viajes no era de primera clase. Entonces, si nosotros tuvimos la misma asistencia, sería mucho más fácil, mejor para jugar. Porque da la impresión de que el fútbol de hoy tiene menos creativos, menos talentosos que en tu época. Nuestro juego es hacer la pelota correr, no es la gente. Ahora los jugadores es que corren, tienen que hacer la pelota correr. Entonces por eso parece que hoy no hay muchos jugadores técnicos, porque los entrenadores prefieren los que marcan, los que corren, los que luchan,
y hay poco espacio para los jugadores técnicos, esto no hay duda. Muy bueno el aporte de O Rei do Futebol, Pelé, ahí en la entrevista que le hacía para la cadena Univision de Estados Unidos, en la cual, bueno, menciona un aspecto muy interesante, y es que hoy sería más fácil para los jugadores, porque hoy en día, con la aparición de las tarjetas amarilla y roja, que originalmente no estaban presentes en el fútbol, los delanteros o los jugadores de carácter ofensivo no sufrirían tanto la vehemencia de los defensores a la hora de querer rebasarlos como antes. Yo creo que acá también hay un tema de contrapeso. Si bien se lo cuida más el jugador talentoso por tener las tarjetas que justamente inhibe a los defensores de hacer entradas fuertes con cierta frecuencia y con cierta violencia, también lo cierto es que hoy en día la intensidad física con la que se practica el fútbol en todo sentido, esto va desde el arquero hasta el número 9, hace que sea propenso a lesiones de igual o tal vez de mayor manera que antes. Porque antes, si bien el delantero estaba expuesto a que le pegaran más de una patada fuerte, también lo cierto era que tenía tiempo como para terminar el partido e irse a comer un asado, comer lo que quisiese, tomar lo que quisiese, no había tanta rigurosidad nutricional y física, que hoy en día sí lo hay también una mayor exigencia en los partidos, y esto se ha visto reflejado en la actualidad en el fútbol moderno, con una mayor cantidad de lesiones. Hay jugadores que viven en el hospital más que en la cancha de fútbol. También por la exigencia física que se les da a ellos. Aparte de que Pelé dice que tienen ahora mejor infraestructura, pelotas, botines, como hablábamos recién, y que el mismo juego se ha hecho para ello, también ha sido contraproducente en el sentido de que se ha generado más atletas que futbolistas, más deportistas físicos que deportistas intelectuales o deportistas técnicos, que son los dos criterios que se podría catalogar un jugador. Esto de atletas ha llevado a que se pide mucho el correr. Como siempre he criticado a Luis Suárez, y sabemos que las transmisiones, vos también, que siempre me acompañás en las transmisiones en el relato, sabés que siempre cuando comento a Suárez, para mí es un jugador que, el prototipo de jugador como Suárez es ese jugador que no me gusta por el hecho de cómo se ve como un jugador atlético, que es la manera en la que rinde positivamente Suárez. Cuando juega, por eso le fue mejor en Inglaterra, por ejemplo, que tal, eso es otro análisis para hacer. Pero que corra es lo que se pide, y por eso también existen los GPS, para ver cómo se corre, por dónde se corre. La tecnología ha interceptado el fútbol, ha sido otra cosa que se ha interpelado en cuanto a meramente deportivo. No ha sido algo exclusivo el fútbol, como cualquier otro deporte también lo ha hecho, pero en el caso del fútbol tenemos personas que son más técnicas como Riquelme, que son muy críticos a esto, por ejemplo. Claro, antes de pasar a Riquelme quería comentar justamente esta precisión que vos decías de Pelé, que hablaba de que la pelota debe correr y no los jugadores. Y él además señalaba algo que tiene muchísima razón, y es que los directores técnicos en su mayoría prefieren jugadores que corren, que marcan, que luchan, y eso deja poco espacio para los jugadores técnicos. Y esto un poco tiene que ver con lo que mencionábamos en el episodio pasado, que recomiendo que lo escuchen, ganar o jugar lindo. Hay muchos entrenadores que apuestan por justamente ese estilo mal llamado resultadista, y donde a falta de jugadores talentosos que muchas veces se van a los equipos de mayor renombre, refuerzan a sus planteles con varios leones, titanes ahí de la mitad de la cancha, armar un buen bloque defensivo férreo, de mucho rigor, y esto a veces deja poco lugar a la inventiva, o deja muy limitado en cuanto a su libertad de funcionamiento y a la capacidad de encontrar socios para la elaboración de ocasiones a los jugadores de carácter ofensivo. Un ejemplo, me parece, es el Atlético Madrid. El Atlético Madrid obviamente es un equipo protagonista en Europa, y esto quiere decir que tiene sus armas ofensivas, no cuenta con esa libertad de expresividad, de creatividad en ataque con la que cuentan otros equipos como por ejemplo el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Barcelona. Y esto es un poco lo que señala Pelé. Hoy en día es verdad, si uno a veces se pone a revisar jugadores de otras épocas, encuentra jugadores creativos que incluso han coexistido en una misma época futbolística, que de repente no encuentra hoy en día. Hoy en día incluso da la sensación de que cuando se vaya Messi y Cristiano Ronaldo,
vamos a tardar muchísimo tiempo en encontrar jugadores que sean de la misma talla. Y bueno, y como vos decías, un claro ejemplo de jugador creativo es Juan Román Riquelme, y es otro caso, al igual que como Messi o Cristiano Ronaldo, que de repente en el fútbol sudamericano no vayamos a encontrar un nuevo Juan Román Riquelme en mucho tiempo, o quién sabe si lo encontraremos incluso. Para muchos el último 10, aquí la palabra de Juan Román Riquelme opinando sobre el fútbol moderno. Recontra entrenado, por más que te hagan comer cereales todo el día, ¿entendés? Por más que hagas 1000 abdominales, por más que te pongan el cosito ese que usan en la espalda, ahora que no sepa qué carajo es el cosito que va en la cancha. El GPS. ¿Cómo no? Para saber cuánto corre, sí, sí. No sepa qué carajo es, sí, y si se la da lo contrario, y si juega mal el equipo, ¿de qué sirve el coso ese en la espalda? El modernismo te va a Yo no entiendo para qué eso que llevan acá. Para saber cuánto corre. ¿Entendés? Si se juega mal, se juega mal. Sí, claro, ¿y qué? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? Si jugaste mal, si tocaste todas las pelotas bien, pero corriste poquito, que jugaste mal porque no corriste. Ahora, si se la doy al contrario, pero corrí 34 kilómetros, fuiste el mejor, porque te marcó el cosito de acá. Bueno, hay algunos que tienen que correr, hay otros que por ahí menos. Bueno, eso es otra cosa, Pollo, pero estás hablando, no la acomodé para donde quieras. Si querés hablamos de fútbol. Yo estoy hablando de fútbol. A ver, a cambiar el tema. Vos no tenías que correr tanto. ¿Quién corría? ¿Quién corría? Diciendo de correr. ¿Quién corría? Pero pará, es una... Si yo no puedo entender que se juegue con eso. Yo no podía ni ponerme una venda, a ver, porque la venda me molestaba. Imagínate si tenía que jugar con un aparato acá en la espalda. Pero vos sos porque son distintos, pero había el resto que tenía que correr, tenía que trabajar, tenía que... No, en la época mía no se ponía nada de eso. Nada, ni se hablaba de cereales, ni se hablaba de... No se hablaba de eso. Pero supone que es para mejorar esto. No se hablaba de que hay que comer cereales. Sí, hay que jugar bien a la pelota primero. Hay que pasársela al compañero primero. Hay que controlar bien la pelota. Hay que perfilarse bien para cuando recibís. Interesante el análisis que hace Riquelme con respecto a ese cientificismo futbolístico que se ha dado actualmente. El tema de cuidarse en las comidas. También él, al ser un jugador técnico, un jugador que justamente no corre, como hace el análisis de los GPS, que es el correr, y él habla interesándose por el jugador que frena, sabe parar una pelota y sabe a dónde tocarla, porque si corrió pero no supo dar tres toques bien, ¿de qué te sirve? Y eso va lo técnico también del jugador y no pasar a la parte física. Es algo que estoy muy de acuerdo con Román, y también con ese cientificismo que se ha dado, pero que también hay que hablar que Riquelme era un jugador técnico, entonces no necesitaba. Era un jugador que de lunes a viernes, supuestamente, en los últimos años de su carrera en Boca, supuestamente estaba lesionado de lunes a viernes, y el sábado mágicamente se recuperaba y el domingo jugaba, y más allá con el peso que era Riquelme, ¿no? Sin embargo, Palermo era un jugador que se cuidaba muchísimo. Yo leí varios libros de Palermo, principalmente en el libro mismo de Titán del Gol y de la Vida, habla de eso que tuvo, que es un jugador que siempre se cuidó mucho en las comidas. Un jugador que quizás también por el hecho de que tuviera déficit en la parte futbolística lo compensaba con el trabajo y dedicación en esa parte, en ese ámbito, y puede hacer la diferencia desde ese lado, más que desde el lado técnico. En cambio, Riquelme ya nació con el dote, con el don, entonces es más fácil para él. Claro, Riquelme incluso menciona, en mi época no se hablaba de comer cereales, y creo que en otra entrevista hablaba de que hay muchos que comen cereales o toman jugo de fruta o ensalada de fruta, y sin embargo yo comía asado y tomaba vino de lunes a viernes y después iba a la cancha y rendía bárbaro. También es cierto de que, como le indicaba el Pollo Viñolo en esta entrevista, en este audio que estábamos escuchando, Riquelme es un jugador dotado técnicamente, que jugaba en la posición de enganche, una posición creo que ya en extinción o en peligro de extinción inminente, en la cual el jugador solamente se dedica a la tarea ofensiva, no tiene tanto sacrificio y generalmente está bastante bien rodeado. Adelante por el delantero, atrás por los volantes de contención y a los costados por los volantes por fuera o los carrileros o laterales, incluso que suben al ataque. Dependiendo del esquema, Riquelme ha convivido con muchos sistemas tácticos. Entonces, de repente, no le hacía falta correr tanto. Quiero acotar con respecto a esto, antes que se me escape la idea, por eso es que en un fútbol como el que tuvo el Barcelona en su momento, por parte de un visionario, que era Van Gaal,
y la idea cruyffiana que también vino posteriormente, visionario de lo que sería el fútbol moderno o fútbol más actual, vamos a decirlo. Ya él sufrió ese Barcelona que venía transformándose, y Van Gaal en un momento le gritó en un partido: no me sirves, porque cuando no tenemos la pelota vos no marcás, vos no corres, solamente sirves cuando atacás. Claro, y es que el fútbol moderno es un poco el fútbol del que proponía Van Gaal, un fútbol en el que todos atacan y todos defienden. Y es un poco el ADN del Barcelona, y tal vez por eso Riquelme no funcionó. No solamente por no estar adaptado al Barcelona, sino por no estar adaptado al fútbol europeo moderno, que es más sacrificado. Él decía de que, por ejemplo, si corriste 34 kilómetros, sos el mejor, aunque haya cerrado todos los pases. A ver, acá en ese debate, en ese juego que hacía con el Pollo Viñolo decía, bueno, hay gente que justamente tiene que correr más, que se sacrifica más, y otra gente que de repente en la fase creativa, con que dé bien los pases, basta. Yo creo que hay que hacer un punto medio, un equilibrio. Por un lado, tenés que correr, tenés que tener ciertos sacrificios, cierta predisposición, hoy en día es fundamental para ayudar a defender y a recuperar la pelota en zonas más adelantadas que te permitan agarrar más parado al rival. No me parece mal eso. Por otro lado, también es cierto que esto es fútbol, no es atletismo, y que no basta solamente con correr más rápido que los demás, porque lo que tiene que correr es la pelota, como decía Pelé, y que además uno no puede correr únicamente en línea recta, no puede, por ejemplo, vivir corriendo para todos lados como pollo sin cabeza y no dar bien los pases, porque donde uno erra los pases es pelota perdida para el rival, y si uno la pierde en zonas peligrosas, eso puede terminar en goles en contra, o podés terminar perdiendo el control del partido, o de repente el equipo estaba en una fase de transición de un plan defensivo, un plan ofensivo, das un mal pase y agarrás el equipo desarmado en esa transición y te clavan el gol. Entonces, hay que tener un equilibrio hoy en día. Bienvenido sea los jugadores que corren, pero también ayudado de cierta técnica. Recuerdo claramente algo antes de ir al uso, buen uso o mal uso de la tecnología, lo subjetivo, usar como un parámetro más, pero no ser el único, que creo que es a donde habría que apuntar. Primero, con respecto a, recuerdo algo que Capa dijo, yendo también al extremo del lado de la postura riquelmiana en este asunto, que le dijeron, que le preguntaron sobre tecnología en un programa de estudio de fútbol, y recuerdo que claramente dijo: sí, pero a mí me lo mostraron y yo dije, antes que me lo mostraran, le dije, fulanito de tal es el que, creo que cuando estaba en Huracán, creo que era, fulanito de tal es el que corrió más. Sí, ¿cómo sabe, señor? Y por supuesto, por el puesto en el que juega. O sea, es lo que habla también de ir, no vas a comparar un parámetro, un puesto con otro. Y tampoco vas a comparar un tipo de jugador, por lo menos que juega en el mismo puesto, con otro, porque Nández es más de entrega. Capaz que te rinde más, pero Bentancur, por ejemplo, es más futbolístico y capaz que corre menos, pero cada vez que corre con otro criterio. Claro, es que hay posiciones con diferentes características y jugadores que se adecúan mejor a esas posiciones por poseer determinadas características. Y dentro del mismo puesto. Claro. Que también hay que tener ese parámetro. Dado a lo que decía Capa con respecto a que también hay que tener un criterio más subjetivo en cuanto a la lectura de esos parámetros del GPS, y usarlo quizás, no como Capa que rechazarlo, pero usarlo quizás dándose cuenta uno de como herramienta más. Por ejemplo, en algo que vamos a escuchar en un ratito, es un parámetro subjetivo, o sea, confirmar lo subjetivo, a su vez ir más allá, a un análisis más minucioso, imperceptible en el momento del juego, o por el ángulo, o porque no se atiende todos los jugadores a la vez para ver el movimiento. Es como la vista de más ojos, algo que también, enganchando a Bilardo del programa pasado, fue algo que usó Bilardo, igual que videoanálisis de los rivales, que después vamos a hablar más adelante también. Yendo a ese parámetro subjetivo, es buena herramienta utilizarlo. Se demuestra en este audio, del Hoffenheim, con respecto a la utilización del GPS. Con sensores colocados en las espinilleras y en la pelota, el equipo Hoffenheim utiliza una nueva tecnología que proporciona claves de entrenamiento a los futbolistas. Este programa de la empresa SAP transmite en tiempo real datos de potencia, aceleración y velocidad y ayuda a analizar las jugadas permitiendo visualizarlas mediante una interfaz fácilmente configurable.
El sensor se encuentra localizado en el cuerpo del jugador, en la zapatilla, en la espinillera o en la camiseta. Los datos se envían en tiempo real a la base de datos HANA, mediante los postes de transmisión que se encuentran cerca de los jugadores en el estadio. Así la señal llega con intensidad y se minimiza el efecto de las ondas sobre los jugadores. Las antenas receptoras en el campo de entrenamiento transmiten los datos de los sensores. Dichos datos son utilizados para personalizar la capacidad de cada jugador y orientar el equipo de manera estratégica. La información también puede utilizarse para reducir el riesgo de lesiones. Esto confirma lo que yo percibo de forma subjetiva, pero también me proporciona información sobre lo que ni percibo ni puedo medir. Por ejemplo, cuando un jugador recupera el balón y mete un gol, ese lapsus de tiempo puede parecerme más o menos largo. Sin embargo, si tengo la media de todos los datos de entrenamiento, entonces puedo deducir conclusiones y lo más probable es que trabaje con esos datos al siguiente entrenamiento. Las famosas gafas Google también proporcionan información sobre la velocidad exacta del jugador y el entrenador puede comprobar el rendimiento individual de cada jugador con su tableta. El uso de la tecnología va introduciéndose cada vez más en el gran negocio del fútbol. Bueno, en ese audio que escuchábamos, que data del año 2013 para tener una referencia, en la cual hablaba el por entonces muy joven técnico Nagelsmann. Bueno, hablaba justamente de la tecnología aplicada al fútbol y este es un elemento que vamos a tratar seguramente en los podcasts venideros ya de una manera más específica, hablando del VAR y demás. Por ahora nos vamos a concentrar en la tecnología en el fútbol como una herramienta para mejorar las capacidades físicas y técnicas y tácticas también del equipo. Me parece algo muy bienvenido, porque generalmente al fútbol moderno, y yo creo que hasta ahora ha sido un poco la tónica de este podcast y de lo que uno se puede encontrar en internet y en general cuando se habla de este tópico, mucho palo, mucho enojo, varias cosas negativas que se le achacan al fútbol moderno, con cierta razón. Yo estoy bastante de acuerdo en muchas cosas que se le critican al fútbol moderno, y otras las entiendo. Yo creo que esto en particular es una cosa positiva. Por ejemplo, una de las características que a mí más me gusta de esta tecnología que aplicó el Hoffenheim en sus entrenamientos es el hecho de reducir el riesgo de lesiones, de poder identificar, bueno, de que tal vez un jugador tiene demasiada sobrecarga muscular en determinado sector de su cuerpo, en determinados músculos, y ante esa foto el equipo médico puede tratar a ese jugador o lo puede apartar para evitar luego un daño mayor. Eso de repente antes no se podía prever, luego llegaba el momento de la lesión y te perdías al jugador por 2, 3, 4 semanas, incluso podemos hablar de meses, o perderte toda la temporada, como pasa en los casos más extremos. Y después algo muy importante es el tema de lo táctico, lo estratégico. El entrenador obtiene una gráfica que le muestra el funcionamiento de su equipo, algo que luego cuando termina el entrenamiento él se puede ir a la casa y verlo tranquilamente, analizarlo, ver las fallas, ver los aciertos, incluso también mejorar a los jugadores, y esto es algo muy positivo para el jugador. Imagínate si Maradona o Pelé hubieran accedido a la tecnología que hay hoy en día, que hubiese habido una máquina que les hubiese dicho, vos sos un fenómeno, pero mirá, te falta en tal o cual cosa, lo puedes mejorar de tal o cual manera. Tal vez hubiésemos asistido a jugadores, no sé si perfectos, pero cuasi perfectos. Bueno, Maradona convive con las redes sociales actualmente, y que hubiera sido Maradona jugador que tenía más trascendencia aún con las redes sociales. Eso era más peligroso también en ese sentido. Hay cosas que son positivas y negativas con el respecto a la idea de, como se le preguntó a Pelé, de trasladar jugadores a la actualidad. Por supuesto que yo considero más las positivas que tiene actualmente y que pesan muchísimo más en cuanto a lo futbolístico. Es más fácil para ellos. Para los que juegan en cancha es más fácil. Para los goleros es más difícil actualmente. Pero hay cosas que también pesan negativamente si los traes a la actualidad. Incluso quisiera también trabajar esta parte en específico a la cual yo apuntaba al inicio de este episodio. ¿Cuándo uno puede identificar el final del fútbol antiguo y el inicio del fútbol moderno? ¿O a partir de qué año se da este proceso que lleva al fútbol que tenemos hoy en día? No sé si a vos se te ocurre algún momento histórico que podamos señalar.
Yo no creo en los momentos históricos, no creo ni siquiera en la caída del muro de Berlín o la caída del Imperio Romano, bla, 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 bla. Son procesos, siempre todo es por proceso y no se puede definir puntualmente algo. Empezando por ahí, que es un criterio que tengo en general en todos los procesos históricos que pasan. Por ejemplo, El ¿no se fútbol, lo achacás a la ley Bosman, a la que muchas veces se señala? y la propia ley puede venir desde otros criterios sociales que se fueron dando a que diera esto. Nunca es algo de un día para el otro de levantarse y decir, no es algo kafkiano de levantarme hoy soy, es una metamorfosis de una noche a la otra. O sea, me despierto de amanecer y es así. Es un proceso Apareció el social. Franco filosófico. No, literatura más que nada, porque Kafka ya Tenés vamos a razón, la tenés metamorfosis. razón. Bueno, Eh, ahí, punto medio. Bueno, una metáfora quizás para señalar que no es así un proceso histórico, ni siquiera en el plano futbolístico, pero sí hay unos años claves que son entre el 70 y el 80 en muchos lugares por cambios políticos. Entre el 80 y el 90 se da otro proceso quizá más desde el plano de la idiosincrasia de los equipos, ya como que ya se empezó a definir cuáles eran los grandes y cuáles los chicos en cada país, y ya eso fue dividiendo también esa competitividad que podía haber antes. En ciertos aspectos, en otros, la competitividad es mucho mejor ahora, que lo vamos a ver ahora. Y de los 90 al 2000 es el punto clave y ese cambio al nuevo milenio por el marketing, que es el proceso más grande que se da, que viene desarrollándose en la actualidad, también se va a seguir desarrollando, como todo proceso. Concuerdo contigo en que hay un proceso, no hay un hecho particular. Por ejemplo, en el caso de la ley Boom, vamos a explicarlo a los oyentes rápidamente. Fue un hecho sucedido allá por el año 95, un reclamo de un jugador, y más allá del caso particular, que eso lo pueden buscar en internet, ahora no lo tengo en la mente tan fresco, lo que posibilitó es que los equipos europeos o de la Unión Europea pudiesen fichar tantos jugadores extranjeros como quisieran, y eso, por ejemplo, hizo que, un ejemplo clarísimo, el Arsenal de Inglaterra tuviese, no sé, prácticamente la selección francesa en algún momento, o muchos jugadores franceses, Henry, Pires, Sagna, Clichy, etc. Pero sí, coincido contigo, Franco, en que es un proceso. Para mí lo situaría en un proceso que arranca en los años 70 y va hasta, no sé si hoy en día, yo creo que es un proceso que finaliza en los 2010, ya a partir de 2010 queda consolidada la disparidad, y es un proceso en el que vemos cómo de manera creciente pasa lo que vos decías. Ya se empieza a distinguir claramente cuáles son los equipos grandes, cuáles son los equipos chicos, y hay una brecha en la cual, por ejemplo, hoy podemos usar como parámetro las finales intercontinentales que enfrentan a los campeones de la UEFA en Europa y los campeones de la Conmebol en Sudamérica, enfrentamientos donde tal vez en los orígenes hasta los equipos sudamericanos tenían una leve superioridad, luego se emparejó y luego a partir de los años 80 y sobre todo después de los años 90 y 2000 ni que hablar, los equipos europeos fueron gradualmente estableciendo una cierta superioridad hasta tal punto en el que hoy se puede hablar de que sería una hazaña que un equipo sudamericano le gane a un equipo europeo. Incluso si tomamos la década del 2010, la última década que pasó, solamente el Corinthians de Brasil en la edición de 2012 le logró ganar 1-0 al Chelsea la final del Mundial de Clubes. Después los equipos europeos arrasaron con los equipos sudamericanos. El Mundial de Clubes de que se instauró, de que finalizó el Intercontinental en el 2004, solamente la ganaron equipos brasileños. La ganó el Inter de Brasil, la ganó San Pablo, la ganó Corinthians y paro de contar. Estudiantes estuvo muy cerca, pero no le dio. Entonces, hay una disparidad muy grande. Quien no coincide, ni con vos, Franco, ni conmigo, es Xavi Hernández, figura del Barcelona, de aquel gran Barcelona de Guardiola que justamente le ganó por muy poquito aquella final a Estudiantes en la temporada 2008-2009, la que consigue el sextete. Vamos a escuchar las palabras de Xavi, que habla de cómo en el fútbol moderno se han emparejado las cuestiones para todos por igual. Yo creo que no está tan lejos, sinceramente. Hoy nosotros hemos estado cerca de
Creo que le hemos competido bien a Monterrey y el resultado está allí también, pero yo creo que la imagen del equipo es buena, ¿no? El fútbol cada vez está más cerca, todo está muy igualado, muy equilibrado, ya lo dije ayer en rueda de prensa, de que todo el mundo trabaja, todo el mundo se analiza y no creo que esté en una distancia muy grande un equipo de Europa con un equipo de Sudamérica o de Centroamérica. Evidentemente hoy, por ejemplo, los errores puntuales significan mucho en el fútbol, ¿no? Porque significan muchas transiciones y jugadas, 2-3 toques y jugada de gol, ¿no? Entonces, eso nos ha afectado mucho hoy a nosotros, pero creo que Flamengo puede competir bien, evidentemente. Aún tiene Al Hilal, que es un muy buen equipo y les puede sorprender. O sea, que yo creo que el fútbol está muy parejo en todas partes del mundo ya. Claramente muestra la competitividad actual, que en ciertos aspectos sí se da. Coincido en parte en cuanto a que se da eso de que si se trabaja bien se logran buenos resultados, pero no es que, como decíamos, y avanzamos la meritocracia futbolística en el de los proyectos, no es que si sos un cuadro de la B con un buen proyecto podés lograr llegar a jugar una Copa Libertadores, pero eso no es un éxito para un club que tiene en el momento ese tipo de aspiraciones. Las aspiraciones van por plazos, o sea, en algún momento puede aspirar a hacer eso, pero necesita otros pasos previos. En ese sentido quizás sí se lo puedo atribuir, pero se ha generado desigualdad en cuanto a muchas ligas que priorizan lo económico o en cuanto a cómo se ha mostrado claramente quiénes son grandes en cada país y por eso entonces ya se le paga más derecho de televisación porque también se consumen más esos equipos, porque la gente ya es más hincha de ese club y es todo ese círculo vicioso que se va formando en la sociedad futbolística. Acá lo que dice Xavi es muy interesante. Yo creo que así como recientemente señalamos de que había un proceso de creciente disparidad entre los equipos europeos y sudamericanos, o si querés, vamos a decirlo de manera más abstracta, entre los más poderosos y los más débiles, yo creo que también hoy en día los equipos sudamericanos, por ejemplo, están encarando una serie de reformas estructurales que las tenían bastante postergadas y que ya se habían emprendido en Europa con anterioridad y que les había permitido a esos equipos europeos, bueno, tener el nivel que tienen, porque si bien, bueno, podemos hablar de que esos equipos superiores se encuentran dentro de países cuyas economías son mucho más prósperas que la de los países donde se encuentran los equipos sudamericanos, por ejemplo, o equipos africanos, asiáticos, etcétera. Pero también yo creo que ellos tuvieron ciertos méritos en, bueno, encarar una serie de reformas estructurales muy fuertes que posibilitaron que hoy sean mucho más sólidos que los equipos americanos. Por ejemplo, las instalaciones de entrenamiento, la incorporación de tecnología, las metodologías de trabajo, todas cosas que se están implementando y que se empieza a escuchar cada vez con más fuerza en estos lares y que están haciendo que, por ejemplo, en este Mundial de Clubes que pasó 2019, en el cual se encontraba Xavi dirigiendo al Al-Saad de Arabia Saudita, en el cual se enmarca este audio que acabamos de escuchar, se dieron encuentros muy parejos. Allí, por ejemplo, el Monterrey, un equipo mexicano, campeón de la CONCACAF, se enfrentó al Liverpool en semifinales y por muy poquito no logró llevarlo a los penales, no logró ganarle. Y lo mismo pasó con el campeón de la CONMEBOL en la final. Flamengo lo llevó a la larga al Liverpool, y así como el Liverpool tuvo un montón de ocasiones claras durante el partido, también las tuvo el Flamengo y perfectamente la final pudo haberse decantado para el equipo carioca. Entonces, aún creo que existe una suficiente disparidad como para decir que en los campeonatos largos, en los campeonatos largos hay una disparidad que no se va a poder solucionar, porque en 38 partidos inevitablemente el equipo con mejores figuras va a alcanzar la victoria, pero sí en los mata-mata, en estos torneos donde se define todo en 90 minutos y cualquier cosa puede pasar, un planteo minucioso y una metodología de trabajo bien implantada puede hacer que de repente se reduzcan las brechas presupuestales entre los equipos. Sí, y te agrego a estos ejemplos también el Al-Ahly con River, por ejemplo, que River venía en alza de ganar quizás el partido más importante de su historia, para jugar frente a un equipo que en ese momento era algo superfluo ese partido para ellos, y sin embargo no llegaron a aspirar a una final con el Real Madrid por esto mismo, porque ya se ha emparejado tanto y quien trabaja mejor y a veces se levanta mejor físicamente ese día, lo gana. Pero eso pasa también mucho más en los mata-mata, como vos decís.
Me parece un momento más que oportuno, Franco, para pasar a hablar de las conclusiones. Franco Faúndez, ¿fútbol antiguo o fútbol moderno? Una combinación de ambas, o quizás agregar cosas al fútbol moderno, o rescatar cosas del fútbol antiguo en el fútbol moderno, pero principalmente lo del fútbol moderno, saber manejarlo de otra manera, empezando a reglamentar también esto de vuelta desde cantidad de extranjeros, o un límite en los sueldos, algo como una especie de derecho internacional de fútbol, derecho FIFA, que simplemente que haga que cierta cantidad de dinero se pueda gastar y cierta no. Fuera de todo esto, criterio de lo que pasa, que los ingresos sean mejor que los egresos, sean igual que los egresos, como pasó en el City, que la diferencia se dio abultadamente en cuanto a los egresos, que encima el fair play futbolístico financiero es que se gasta mucho, no es para, no sean un poco más, una administración mucho más desde salarios más bajos o desde formar mejores jugadores para vender, no, es desde comprar. Entonces, se puede hacer una especie de derechos para que se pueda utilizar la tecnología también en pos de eso, como decíamos, de la sanidad, o los ojeadores que puedan rescatar jugadores de quizás lugares que no se podía rescatar antes, o de videoanálisis del rival para saber hacer un planteamiento futbolístico más acertado. Desde ese lado, sí, utilizar la tecnología, sí, mejorar el fútbol moderno, pero también estoy a favor de lo que se habla del fútbol antiguo como jugadores que, si se los trae el fútbol moderno, serían mejores. En ese sentido, sí estoy con el fútbol antiguo, pero más apuesto a un fútbol moderno mejorado y sin olvidar la esencia de lo que es el fútbol. Bien, en mi caso yo voy a levantar una bandera por el fútbol moderno y yo creo que acá me voy a ganar varios detractores, pero quisiera argumentarlo de esta manera. A ver, yo, al igual que muchos, me genera mucha simpatía esos casos de equipos que han tenido muchísima gloria en el pasado y que de repente hoy ya no son lo que supieron ser, y a uno le gustaría ver a esos equipos resurgir, y a uno le gusta que esos equipos resurjan. Un caso muy concreto pasó ahora con el Leeds de Bielsa, que ascendió a la Premier League luego de estar 16 años en segunda e incluso llegar a estar en tercera. Y soy también de aquellos que cuando agarra la Play y juega al modo entrenador, le gusta a veces agarrar esos equipos que están hundidos y devolverlos a la gloria que supieron tener. Me encanta hacer eso porque también añoro la tradición que tenía el fútbol antiguo y todas esas cosas que creo que un poco todos extrañamos del fútbol antiguo. Pero yo creo que también el paso del tiempo me hizo entender que estas transformaciones que se dan son positivas para el fútbol en cuanto a espectáculo. Porque así como hubieron equipos que hoy en día no tienen la gloria que supieron tener, hubieron equipos que anteriormente no estaban en los primeros planos y a base de esfuerzo, en la mayoría de los casos, y otra base de talonario, hoy en día compiten por los principales premios que ofrece el fútbol en sus distintas competiciones a lo largo del mundo, a nivel tanto clubes como selecciones. Después podemos discutir de la cuestión de los méritos, pero también es cierto de que el dinero en el fútbol, si bien se ha ido metiendo y esto ha supuesto un montón de intereses, también ha mejorado al fútbol como espectáculo, no solamente en cuanto a su decorado, sino también en cuanto a su esencia. Veíamos aspectos internos como la tecnología aplicada a los entrenamientos de los equipos, pero también tenemos que decir la calidad de las canchas. En Europa, cuando uno va a los estadios, la seguridad, la comodidad que tienen los estadios, por ejemplo, la calidad de las transmisiones televisivas, que a veces hay un montón de cámaras, un montón de relatores, etcétera, la calidad de los jugadores, y también el fútbol que hoy se juega, que es mucho más rápido, mucho más dinámico. Una vez se mira los partidos antiguos, y a mí a veces me aburre un poco. De repente el espectador de aquella época estaba más acostumbrado. Y yo de repente, bueno, estoy más acostumbrado a lo que hay ahora, que es mucho más dinámico. Y yo creo que el fútbol como espectáculo ganó mucho. Y hay que aceptar que los cambios llegaron para quedarse. Y que el fútbol en unos años va a seguir transformándose. Y que seguramente a los que vivieron ese fútbol de antaño de los 90, 80, 70, 60, no les va a gustar. Como pasa en la mayoría de los casos, en la mayoría de las esferas de la actividad humana, que suceden cambios irreversibles y que nosotros añoramos lo que supo ser. Pero
hay que abrazar los cambios, hay que entender que esos cambios destruyen ciertas cosas, suponen la pérdida de ciertos elementos, pero también suponen la incorporación de muchos otros. Y de que el fútbol ha sido una herramienta muy aclamada por el mundo justamente por haberse podido adaptar a las distintas circunstancias que le tocó atravesar. Y yo creo que por eso, bienvenido sea el fútbol moderno, que es en definitiva fútbol. Con las mismas letras, con la misma pelota y con los mismos 22 jugadores que tuvo desde Inglaterra hasta los italianos que llegaron en los barcos a Sudamérica y a lo que es hoy como fenómeno mundial de masas. Y así llegamos al final del cuarto episodio de este podcast Para la Tribuna. Si les gusta lo que hacemos, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Para la Tribuna. También estamos en Spotify, pueden seguir nuestra playlist también con el mismo nombre, Para la Tribuna. Y también les agradeceríamos mucho que nos siguieran en Instagram, estamos como Para la Tribuna_podcast. Allí publicaremos, además del episodio completo, los segmentos que también estarán en YouTube, los segmentos más destacados de cada episodio. Y además en Instagram publicaremos encuestas, compartiremos también debates con nuestros oyentes, pueden interactuar con nosotros, pueden sugerirnos ideas para próximos episodios. Así que esperemos que les haya gustado y que estén ahí del otro lado la próxima semana para un nuevo podcast Para la Tribuna.